Un poco cuáles son esos compromisos, qué cosas son esos evidentes peligros que contiene este acuerdo de Lima y que ha sido suscrito por el gobierno peruano. Es que hemos invitado a la doctora Beatriz Mejía, a quien le damos nuestra más cordial bienvenida. ¿Cómo está, doctora? ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días a todos los que nos están oyendo. Y aquí listos pues para analizar este compromiso de Lima, que es sumamente preocupante. Bien, don Francisco, tengo en mis manos justamente lo que es el compromiso de Lima, que se emitió a todo el área de prensa durante el día que se desarrollaba la cumbre, ¿verdad? Prácticamente el último día. Y lo que me sorprende, doctora Beatriz Mejía, es, bueno, dentro de todos los acuerdos que se tomaron, son 57, el acuerdo número 7 nos dice que pues Lima se compromete a promover la equidad e igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres como objetivo transversal de nuestras políticas anticorrupción. Igualmente también el número 8 dice incluir a los diversos grupos en situación de vulnerabilidad en la definición de medidas para fortalecer la gobernanza y combatir la corrupción. Nos llama mucho la atención porque vemos cómo pues se esfuerzan de poner el tema de género dentro de los acuerdos tomados en la cumbre, doctora. Bueno, no solamente son estos dos capítulos de este compromiso de Lima, que lo que debemos aclarar es que este compromiso de Lima no ha sido redactado en el Perú, no ha sido redactado en Cancillería, o sea, en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Este es un documento elaborado por el staff, o sea, el personal, los funcionarios de OEA, que están trabajando de la mano con la ONU en la imposición del nuevo orden mundial, que es un sistema de gobierno único mundial, con un presidente, que eso va a aparecer después, pero en este momento están en todo el afianzamiento e imposición de la agenda del nuevo orden mundial que implica estos temas, porque tú te preguntarías, ¿qué tiene que ver pues el empoderamiento de las mujeres con la lucha contra la corrupción? O, por ejemplo, promover la equidad e igualdad de género, que es una palabra y un concepto que se ha degradado en los últimos tiempos, porque originalmente fue utilizado para identificar, digamos, la discriminación de la mujer con relación al hombre. Fue una primera etapa en que en todos los documentos internacionales de trabajo de desarrollo social se mencionaba el tema de género como para identificar, digamos, las diferencias existentes en la sociedad entre hombres y mujeres, pero que ahora ha decantado en otro tipo de cosas, 122 géneros, y además una aplicación totalmente distorsionada respecto a lo que son los derechos humanos. Y es importante entonces entender que este documento ha sido impuesto y que el presidente Vizcarra lo ha firmado, creo, sin entender realmente lo que este peligroso documento contiene. Porque empezando por el artículo segundo, que es el capítulo segundo, que dice fortalecer la autonomía e independencia judicial. ¿Quién diría, quién se opondría a esto? Pero dice, siguiendo los estándares interamericanos y universales aplicables en la materia. ¿Esto qué quiere decir? Que dicho de buenas maneras, en realidad está ocultando de que las reformas judiciales que tengamos que hacer en el Perú tienen que seguir la pauta, dictados, políticas e instrucciones del exterior, o sea, del nuevo orden que está ejecutado a través de la OEA y de la ONU. Esto es sumamente peligroso, porque siempre los estándares, recomendaciones eran referentes, que si un Estado los quiere aplicar, los aplica, pero no son obligatorios ni vinculantes. Cuando se dice vinculantes es que son de carácter imperativo, obligatorio, que el Estado no puede eludir, tiene que cumplirlos. Entonces, en este caso, es sumamente peligroso porque les digo, yo he trabajado 30 años en estas cosas y les puedo decir con mucha autoridad, conozco el manejo de este tipo de convenios, cómo es que acá se está metiendo con un lenguaje aparentemente bueno, cosas que son sumamente peligrosas para el país. En el punto 3 dice lo siguiente: promover una iniciativa hemisférica para articular los esfuerzos de las organizaciones regionales e internacionales competentes en el marco, escuchen bien, de la Agenda Interamericana de Educación. O sea, han hecho una agenda interamericana de educación, es una agenda internacional. ¿Por qué al Perú nos tienen que decir cómo es que tenemos que educar a nuestros niños peruanos? ¿Por qué tenemos que someternos a una agenda extranjera de educación? Dice, con enfoque en educación cívica. ¿Quién va a determinar cómo se hace esa educación cívica cuando vemos ya que en los libros del Ministerio de Educación, que en este momento nuestros niños están utilizando, se ha quitado el concepto de patria, el concepto de defensa de la soberanía nacional, y les están enseñando a nuestros niños de que son ciudadanos del mundo? ¿Por qué? Porque tienen que someterse al nuevo orden mundial. Entonces, esos conceptos con antivalores
que no son cívicos, sino que van en contra de una debida educación cívica, son los que nos van a enseñar con este modelo que en este momento el señor Vizcarra se ha comprometido a imponer en nuestro país. Y dice además, dirigido por la Organización de Estados Americanos. O sea, nos tenemos que someter a la OEA para definir cómo se tiene que educar al Perú. Y recuerden que frente a la última resolución de la Corte Superior de Lima, con relación a que se quitaba el enfoque de género y que además disponía que se retiren todos los materiales que contenían enfoque de género en la medida cautelar, la OEA sacó un pronunciamiento, el señor Almagro sacó un pronunciamiento diciendo que lamentaba, ¿no es cierto?, que no se esté siguiendo y se respetando el enfoque de género en la educación peruana. Entonces, esto es claro que este conjunto de disposiciones que conforman el compromiso de Lima pretenden obligar coercitivamente al Estado peruano a imponer no solamente la agenda de género, sino la agenda de imposición del nuevo orden mundial, lo cual es inaceptable porque el Perú no puede convertirse en una colonia de ningún gobierno extranjero, ni someter la disposición de sus riquezas, de su soberanía, de su territorio a intereses extranjeros, porque eso está taxativamente prohibido por nuestra Constitución. Paralela a la cumbre de las Américas, se desarrolló una cumbre empresarial también de las Américas, donde entiendo se debatió todo esto de la educación y la revolución industrial que, en opinión de algunos expositores, va a cambiar radicalmente lo que entendemos por educación, incluso porque, claro, las nuevas tecnologías permiten el acceso de las personas al conocimiento, a la información y advierten, señalan que los trabajadores más cotizados en este tiempo son aquellos que se actualizan en tiempo real accediendo a estas tecnologías. En fin, pero la automatización del ser humano, la cosificación del ser humano, la instrumentalización totalmente utilitaria del ser humano para toda la sociedad de consumo, ¿no? Al servicio del dios del consumo, todo este sistema que ellos están imponiendo como si fuera el patrón ideal de desarrollo de los pueblos. ¿Por qué nos tienen que decir ellos de qué manera tenemos que desarrollar nuestro pueblo? ¿Por qué nosotros tenemos que seguir el patrón de desarrollo de rascacielos, ¿no? Ciudades totalmente llenas de smog, totalmente materializadas, que eso sea nuestro patrón de desarrollo? Y si nosotros no queremos vivir así, y si nosotros queremos vivir de otra manera y entender nuestro desarrollo como un país ecológico que defienda su tierra, que defienda el medio ambiente, vivir en contacto con la naturaleza y tener otro sistema de enriquecimiento de la vida de nuestros pueblos, ¿por qué nos va a venir a decir la OEA o la ONU que tenemos que hacerlo de manera diferente? Ahora lo grave es que ya surgen señalamientos contra Daniel Alfaro, el sucesor de Idel Wexler en el Ministerio de Educación, ¿no? Hay un proyecto estatista ahí en el Ministerio de Educación de centralizar la educación y homogenizar, ¿no? Los conocimientos. Son enemigos de las escuelas que tienen iniciativas que se apartan del ministerio, que se alejan de los dictados del ministerio para enseñar como mejor les parece, ¿no? La idea en el ministerio a veces es homogenizar, ¿no? Estandarizar la formación de los muchachos, cuando la tendencia universal es todo lo contrario, ¿no? Así es. Bueno, debemos reconocer y recordar, para los que se han olvidado, que el señor Daniel Alfaro es un hombre del señor Jaime Saavedra. O sea, Jaime Saavedra lo contrata cuando era ministro de Educación. Entonces es parte de ese grupo de personas que se han encargado de imponer todo el paquete de la ideología de género en la educación. Y por eso nosotros podemos ver que en la conformación del gabinete último, que le decían nuevo gabinete, que yo discrepo que sea nuevo, porque no tiene nada de nuevo, que han sido viceministros ascendidos a ministros, y otros nuevos que están totalmente adoctrinados en ideología de género, gente que ha estudiado maestrías en género. ¿Para qué? Para imponernos esta agenda en el Perú. José Carlos Chávez Cuentas, que era el secretario general en la época de Marilú Martance del Ministerio de Educación, ahora es el viceministro
de gestión institucional. Claro, es la misma gente que se ha reciclado y que en este momento se está burlando del país, porque nos están imponiendo la misma agenda. Entonces, el señor Vizcarra, en quien nosotros pusimos gran expectativa, pensando que iba a cambiar las cosas, porque su discurso fue muy alentador, ¿no? El discurso de asunción de mando, dijimos que bien, va a haber un nuevo gabinete y va a rectificar lo malo que se ha hecho en este gobierno nefasto del señor Kuczynski. Y nada de eso, o sea, pienso que se ha radicalizado, o sea, más bien, o sea, se ha radicalizado el asunto. ¿Por qué? Porque parece que en la desesperación de que sacaron a Kuczynski, el equipo de poder del partido de Peruanos por el Cambio, ¿no es cierto?, los que están detrás han presionado a Vizcarra, han presionado a Villanueva para que finalmente se apruebe ese gabinete que yo pienso que ni ellos mismos lo conocen, ¿no? Y están siguiendo adelante con este paquete. Y a mí me pareció sumamente preocupante que el señor Villanueva, el premier, haya anunciado hace 2-3 días, ¿no es cierto?, que están por reunirse con la gente de la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico con sede en París, que es el Club de París, con el cual van a coordinar, digamos, los lineamientos y ver de qué manera el Perú termina por incorporarse al Club de París. Que en este momento lo que deberíamos estar haciendo es todo lo contrario, ver cómo nos salimos del Club de París. Yo estoy escribiendo un libro sobre eso, cómo salirse del Club de París, cómo salirse de todo este enjambre, ¿no es cierto? Es una propuesta totalmente completa, articulada a nivel social, político, económico, sin caer pues en un cuadro nefasto ¿no?, como los países que le han dado un portazo al sistema internacional, como el caso de Venezuela, no, sin caer en un caso, además estando protegidos de la persecución, porque esta gente te persigue al país que se quiere salir, lo persiguen, se le vienen encima con una serie de medidas coercitivas en materia económico. Entonces, ¿cómo hacer para que eso no nos llegue? Yo creo que sí se puede, y por eso es que queremos hacer la propuesta en ese sentido. Pero volviendo al tema del compromiso de Lima, ¿no es cierto? Entonces, esta gente está haciendo lo mismo que venía haciendo Martens, que venía haciendo Saavedra, y no se dan cuenta que están incursos en el delito de traición a la patria y en delito de genocidio, porque están afectando, ¿no?, la salud mental, psíquica, física de millones de niños peruanos que están siendo obligados a pasar por estos estudios, que son estudios nefastos que están dirigidos a quebrarles la racionalidad, el intelecto, ¿no es cierto?, a quebrarles y desquiciarlos, quebrarles el razonamiento y desquiciarlos, y segundo, ¿no es cierto?, quebrarles la moral, induciéndolos a tener relaciones sexuales tempranas y además promiscuas y además, ¿no es cierto?, perversas, o sea, que no son naturales. Entonces, todo esto es parte de una cosa que implica, pues, delito de genocidio. ¿Qué es el delito de genocidio? Hay un artículo en el Código Penal, en el artículo 319, inciso 2 del Código Penal, ustedes lo pueden buscar en internet, y dice lo siguiente: ¿qué es delito de genocidio? En el Perú, en nuestro Código Penal, todo acto que lesione física o mentalmente a un grupo humano. En este caso, esto es un plan concertado dirigido a afectar a millones de niños y jóvenes peruanos. Y por supuesto está afectando también a sus familias. O sea, está afectando a todo el Perú, a toda nuestra población nos están afectando, porque si a tu hijo lo pervierten, tu vida va a estar quebrada. Uno tiene la expectativa de que sus hijos tengan el mejor proyecto de vida que puedan tener. Y para eso se esfuerzan los padres, para educarlos, para ayudarlos a que salgan adelante, se formen profesionalmente o en un oficio, en una ocupación que los dignifique y que puedan ser hombres y mujeres de bien. Y que haya gente que desde el Estado te haga precisamente lo contrario. Dime si no te va a afectar, o sea, va a quebrar la familia peruana. Entonces, eso es lo que forma parte del plan que ellos están ejecutando. Entonces, esta gente está incursa en estos delitos. Y nosotros tenemos la denuncia lista para la Corte Penal Internacional, ya tenemos todas las pruebas articuladas, pero vamos a incluir los nombres, pues, del actual ministro, de los actuales operadores de este Ministerio de Educación en esta denuncia penal, porque no es posible que estemos permitiendo a los peruanos que nos hagan esto. Son exactamente las mismas personas, los mismos funcionarios que han rotado, ¿no? Han hecho unos canjes de puestos pero que ahora les vemos las caras, pues, más nítidamente. Sí. Bueno, claro, los que estaban antes tras bambalinas ahora ya son el ministro, el viceministro, en fin. Y hablan de una revolución educativa donde mucho tiene que ver en la meritocracia, etcétera, cuando solo hay 8.000 profesores nombrados y hay 160.000 contratados, no sé, o sea, es una
una etiqueta que nos han vendido porque es absolutamente irrealizable, ¿no? Claro. Porque tendrían que comenzar por nombrar a los profesores, ¿no? Para que tengan igualmente participación en el proceso educativo, porque le niegan la participación en el proceso educativo a los padres de familia, pero también se las niegan a los profesores. O sea, es una élite, ¿no? que impone de manera dictatorial es que todo esto, ¿no? es parte de la facilidad para la manipulación de los maestros, porque si tú estás en condición de contratado, termina tu contrato y ya no te vuelven a contratar. Claro, pues. manejan Entonces así, es lo una manipulan, forma, claro. eso hicieron mucho tiempo con los jueces. O sea, con los jueces y fiscales, los tenían de provisionales, entonces así los podían pues manejar, Claro. porque ya cuando un juez está nombrado ya pues no lo puedes manejar tan fácilmente, pero cuando está de provisional y tiene la expectativa de ser titular, entonces se deja manejar por el poder político. Entonces esto también están haciendo con los maestros, y esto es sumamente preocupante, pues porque mira, hablando de lo que menciona don Francisco, acá hay en el punto 4 dice, desarrollar una cultura de transparencia. Tú dices, qué bonito, participación ciudadana y prevención de la corrupción. Dice, para el fortalecimiento de los valores democráticos y cívicos, desde la primera infancia. Y todo el mundo diría, qué bien, ¿por qué se oponen a eso? Porque ellos nos van a poner como valores democráticos y cívicos los antivalores del nuevo orden mundial, que ya los están poniendo sobre la mesa. O sea, nos dicen que todos aquellos que estamos en contra de la ideología de género, ¿no es cierto?, somos fundamentalistas que estamos impidiendo el desarrollo y reconocimiento de los derechos humanos en los países de toda la tierra. O sea, miren cómo es la perversión del entendimiento de las cosas. O sea, que los que estamos defendiendo los derechos humanos reales nos dicen que estamos en contra de los derechos humanos. Y entonces, bajo ese, digamos, razonamiento perverso, donde lo malo es bueno y lo bueno es malo, entonces los valores democráticos y cívicos, ¿qué cosas serán? ¿Ah? Que el ser, por ejemplo, esclavo de un nuevo orden mundial o de un gobierno extranjero es bueno. Es bueno, así que niños tienen que aprender que ser esclavo de un presidente que tiene su sede en París, de un presidente extranjero y que maneja tu economía, está bien y tú tienes que aceptarlo. ¿Estamos dispuestos, padres de familia, a aceptar una cosa así? Y mira, hay otra cosa acá en este compromiso de Lima espantoso, que la gente no se da cuenta. Ustedes saben que hay un plan, yo he estudiado mucho esto en los últimos meses, ¿no es cierto? He estudiado mucho, he investigado lo que es el nuevo orden mundial. Y, por ejemplo, parte de esta agenda es crear un banco de datos mundial para tenernos a todos controlados, o sea, el Estado policial, el Estado mundial policial, donde todos estemos, ¿no? O sea, pongan nuestro nombre y aparezca pues hasta nuestra talla de ropa que usamos, o sea, absolutamente todo, porque saben perfectamente que compramos una ropa por eso es que ahora te piden el DNI, no se dan cuenta que cuando tú haces una compra te piden el DNI, ¿no se han preguntado para qué le piden el DNI? Entonces, pero están empezando a registrarlo todo, y por ejemplo, en el caso del punto, dice acá, 20, dice, impulsar el establecimiento de un programa interamericano de datos abiertos en el marco de la OEA, con el objetivo de fortalecer las políticas de apertura de información e incrementar la capacidad de los gobiernos y ciudadanos en la prevención y el combate a la corrupción. Esto estaba escrito desde principios del siglo pasado, que había que hacer esto. O sea, bajo el cuento de la seguridad, bajo el cuento de la lucha contra la corrupción, abrir un banco de datos, y la gente dice, bueno, no importa, con tal de que nos aseguren, entonces que les demos nuestros datos. Pero esto es sumamente peligroso. Ustedes saben que en la Constitución peruana, esta es la Constitución peruana, está prohibida, ¿no es cierto?, dar datos de que son de tu reserva bancaria, de tu reserva tributaria, son derechos fundamentales, el que nadie sepa. ¿Por qué? Por un motivo de seguridad. Porque imagínate que alguien pueda acceder a tus cuentas bancarias, que sepa qué patrimonio tienes, ¿no? Eres susceptible de ser secuestrado, de ser asesinado, de una serie de cosas, de ser extorsionado. Entonces, por todas estas cosas, la reserva tributaria y bancaria la sabe el Estado, sí, por los entes competentes, pero no lo puede saber cualquiera. Bajo este gran banco de datos, no solamente lo van a saber en el Perú, lo van a saber en el mundo. El banco de datos abierto para que todo el mundo pueda saber tu información. Y sobre todo ellos que quieren tener el control del mundo. Entonces, esto es sumamente peligroso. Yo lamento mucho que la gente de Cancillería no haya podido asesorar al señor Vizcarra como debe ser y le hayan permitido firmar semejante oprobio contra la nación. Bien, doctora Beatriz Mejía, haciendo un paréntesis, durante la 8ª Cumbre de las Américas también diferentes coaliciones hicieron presente para rechazar
todo tipo de leyes contra el aborto y también con relación a la ideología de género. Y es el caso de Cecilia Ramírez, que vamos a escuchar a continuación lo que dijo durante su presentación de las diferentes coaliciones. Coalición 7 y 28. Exigimos a los mandatarios que hagan valer sus constituciones y la voluntad de sus pueblos ante la extralimitación de la Comisión y la Corte Interamericana, quienes amenazan la familia, el matrimonio y el niño por nacer, imponiendo el aborto y la ideología de género en América. El hombre y la mujer, diferentes pero complementarios, forman parte de familias y naciones prósperas. La coalición 7 y 28 rechaza totalmente las leyes que se levantan, que atenta contra la vida del niño por nacer, y también nos mencionaba sobre la ideología de género, doctora. Sí, ya estamos llegando nuevamente al final del programa. Para el 2 de mayo está prevista la exposición del gabinete ministerial en el Congreso de la República, de modo tal que creo que tenemos 2 semanas todavía por delante para ver si podemos advertir o tocar los botones de alarma, ¿no?, para que los congresistas, no sé, le pregunten a Villanueva, al nuevo premier, sobre estos temas, ¿no? Que, o sea, estamos, así como van las cosas, a una profundización de aquellas intenciones del exministro Saavedra, de Marilú Martán, ¿no? Así es, y lo que mencionaba con relación a las coaliciones que han podido filtrar, les dieron solamente, dice, 30 palabras para decir su conclusión. Esto es una falta de respeto, ¿no es cierto? Abiertamente una defraudación de todas las asociaciones que estuvieron representadas ahí pro vida, que no han sido escuchadas, que no pudieron materializar su protesta en lo que era el contenido total de las conclusiones. O sea que todo esto está manejado, ¿no? Hay gente que de las coaliciones pro vida que se retiró justamente porque se dieron cuenta que era como 30 palabras, o sea, en 30 palabras ¿qué cosa puedes decir? O sea, es una falta de respeto. Los han invitado solamente para cumplir con la formalidad. A mí personalmente me vetaron, a la doctora René Delgado, o sea, las personas que estamos en la posibilidad de decir las cosas tal y como son, de frente, o sea, que los interpelamos de frente, nos han vetado, ¿no? Entonces, yo me río de eso, ¿no? Yo me río de eso. ¿Por qué? Porque veo que más bien si hubiera ido me hubiera molestado mucho, ¿no? De ver lo que están haciendo, pero no se preocupen, voy a escribir sobre esto y lo voy a hacer, y lo voy a hacer conocer. Y lo sorprendente es que justo cuando se estaba leyendo las diferentes coaliciones, Cecilia Ramírez, el canal del Estado puso mute a lo que se estaba leyendo y interrumpió para lanzar unas notas que no tenían nada que ver con esta reunión que tenían, ¿no? Y prácticamente silenció lo que decía Cecilia Ramírez, y todos los peruanos no pudieron escuchar completo todas las coaliciones. Es lamentable, pues, porque el Canal 7 y los medios del Estado, y además otros medios que están pagados por el Estado, están cumpliendo el rol de silenciamiento de esta tragedia nacional. Bien, son las 9 de la mañana con 26 minutos, el tiempo nos quedó corto, esperamos que el día de mañana continuemos conversando sobre este tema y otros también, y por supuesto invitar a todos nuestros amigos a que puedan participar con nosotros el día de mañana también, llamando al 613-1701 y 613-1709. No tenemos tiempo para más, don Francisco. Sí, nos despedimos y reiterando nuestro agradecimiento a la doctora Beatriz Mejía y comprometiéndola a que nos siga acompañando. Nosotros estamos dispuestos a difundir todas sus preocupaciones, compartimos sus preocupaciones. Y muchas gracias, más bien por la oportunidad de que toda la población se entere de esto, especialmente, con esto termino, ¿no es cierto? En el punto 21 dice impulsar la adopción y fortalecimiento de medidas legislativas que sean necesarias para tipificar penalmente los actos de corrupción. Tenemos que estar, y otros conexos, dice, o sea que tenemos que estar muy vigilantes de los proyectos de leyes que se presenten de aquí en adelante y también los que están en carpeta en el Congreso, porque están queriendo imponernos todo esto a través de leyes y no lo podemos permitir. Muchas gracias. Bien, muchas gracias una vez más a la doctora Beatriz Mejía por acompañarnos en esta conversación esta mañana, así que nosotros le invitamos a que nos acompañen en una próxima emisión de su programa Líneas Abiertas. Muy buenos días, permiso.